Y estamos con los libros apócrifos y estamos diciendo de que las valoraciones que ustedes van a hacer de los libros apócrifos son por qué no se recibieron, cuáles son las riquezas que tenía un libro apócrifo aunque no fue declarado bíblico. Pues no, lo bíblico es inspirado, ¿verdad? Y por qué razón muchas veces las declaraciones que hace el apócrifo no fue aceptado o prácticamente se concluyó mejor dejarlo por fuera. Entonces, dado a esto, el Evangelio de María Magdalena también se encuentra en un códice gnóstico de Berlín. Desde ahí vamos a comenzar. Fue descubierto a finales del siglo XIX en algún lugar cerca de Hakim, en el Alto Egipto, adquirido en el Cairo en 1896 por un erudito alemán, doctor Karl Rahner, trasladado a Berlín. Este códice posiblemente fue copiado y encuadernado a finales del siglo IV. Bien podríamos decir también que podría haber un poco más del V siglo, y contiene las traducciones al copto. ¿Saben lo que es el copto, verdad? Egipto, ¿verdad? Tienen que ver con las traducciones en Egipto, hechas en Egipto, de los textos gnósticos de los primeros años o tiempos del cristianismo. El Evangelio de María, como se le conoce, el apócrifo de Juan y Sofía de Jesucristo, son textos que datan del siglo II y fueron redactados originalmente en griego. A pesar de todas las guerras mundiales, podemos decir que se retrasó su publicación hasta 1955. Para esta fecha se había recuperado gran parte de la colección de los escritos gnósticos antiguos del Nag Hammadi, que es la colección donde se habían conservado las copias de dos de los textos de este códice. Ahora, lo más importante que se puede ver en este códice, conserva el fragmento más completo que se conserva del Evangelio de María. ¿Conserva el qué? Sí, más importante es que el códice conserva el fragmento más completo del Evangelio de María, que claro que esa María que nombramos es la María Magdalena. Otros dos pequeños fragmentos del Evangelio de María proceden de ediciones griegas distintas, que fueron desenterrados en excavaciones arqueológicas. Junto y seguido también se encontraron algunos fragmentos del Evangelio de Tomás. Escuche bien esto, por lo que se evidencia que el Evangelio de María estaba bien distribuido en los primeros tiempos del cristianismo y existía tanto en original griego como en traducción del idioma copto. O sea, se podía encontrar en ambas formas. Se hallaba también entonces en original griego como en las traducciones. A este manuscrito de María le faltan las páginas del 1 al 6 y del 11 al 14, que incluyen secciones del texto hasta el capítulo 4. Este texto comienza en la página 7. Vamos a ver esos temas que aparecen. Van a ver unos temas que no aparecen en los sinópticos como tal, como las preguntas que se hicieron, no los hallamos en los sinópticos. Entonces hay una elaboración que se va a hacer, ¿por qué esos temas no aparecen del todo? Ni siquiera se hace ni referencia, que fuera un momento de diálogo o de preguntas de los discípulos. ¿Eso fue lo que sopesó? Sí. ¿Se queda? Se quedó porque no aparece ni siquiera de una manera repetida en los otros, que eran los temas interesantes que se tocaban. Por ejemplo, ¿por qué los sinópticos los pudimos estudiar? Porque eran temas que de continuo estaban presentes en los labios de los discípulos y tenían que ver con los aspectos importantes del reino. Entonces, cuando existen ciertas preguntas que se salen de la naturaleza o el orden lógico del pensamiento del reino, y como que no cabía, pues, aunque se llegaron a preguntar por qué esas palabras no aparecen del todo en los evangelios sinópticos. Vamos a verla para que se dé cuenta que realmente hay una gran diferencia. En las páginas del 1 al 6, que son los capítulos que pertenecen al capítulo 1 al 3, que se han perdido, comienza en la página 7. Escuchen la pregunta, observen las preguntas. ¿Se destruirá entonces la materia o no? ¿Se destruirá entonces la materia o no? Claro, que por verlo hoy en tu casa. Vamos a ver. Pero van a ver después, sí, el asunto es que hay ahí
no se puede hacer ninguna derivación, sí. Oh, Miren, El Salvador dijo, toda la naturaleza, todas las formaciones, todas las criaturas que existen en y con las demás, se resolverán de nuevo en su propia raíz. Ahí está la respuesta. Toda la naturaleza todas es sus raíces. y Pues de nuevo, toda la naturaleza, todas las formaciones, todas las criaturas existentes en y con las demás se resolverán de nuevo en su propia raíz. Entonces, la pregunta, recuerda que fue que qué va a pasar con la materia. De hecho, los filósofos y los estudiosos, físicos cuánticos y todos los que estudian eso, muchos dicen que la materia no se destruye, sino que sufre transformaciones. Los filósofos que dicen, Sí. nada se pierde, nada se crea en la materia, todo se transforma. Y que no existe nada estático como nosotros creemos esto, ¿verdad? Y eso me está Hay diciendo... movimiento. Ah, pero Entonces vamos a ver con la respuesta que le dio el Señor. Dice que todo volverá a su raíz. a sus raíces. Dice. Aleluya. Así como el gusano de Sí. Lázaro. Como quien dice, toda la respuesta está en su naturaleza misma. Perdón. En la naturaleza misma está la respuesta desde el origen, ¿no? Ya. Pues la naturaleza de la materia se resuelve en las raíces de su propia naturaleza. Aleluya. Romanos capítulo 11. Sí. Que el que tenga oído, oiga, Naturaleza en su propia naturaleza solamente, dice. se resuelve. Sí. O sea, hizo énfasis volviendo al origen de todas las cosas. Ajá. En Génesis. Sí, en Génesis. Aleluya. Se resuelve. Sí. Y díjole Pedro, ya que nos has explicado esto, dinos también cuál es el pecado del mundo. Esa pregunta, imagínense, cuando vamos a preguntarnos cuál es el pecado del mundo. Y la respuesta del Salvador, no hay pecado. No hay pecado, sino que sois vosotros los que hacéis el pecado. Alabado. Cuando hacéis las cosas que son como la naturaleza del adulterio, se llama pecado. Los actos que uno realiza, ¿eh? Vosotros los producís. Sí. Aleluya. ¿Dónde encontramos un texto? Ahora, cuando vos vas a agarrar esto y lo pones en una discusión de los concilios, estos temas fueron profundos y se dieron problemas de ir hasta debatir, porque el pecado es como cualquier desobediencia. El pecado, no, jamás tía, o jamás tía. Jamás. Entonces quiere decir que todo lo que es desobediencia a Dios, pues la respuesta que le dio el Señor cae bien, porque le dice que con lo que ustedes hacen, es que ustedes son los que originan el pecado. O sea, el pecado es una desobediencia en la naturaleza Es del un hombre. acto. Como estaba que Dios le dio el gobierno total de la naturaleza a Adán y el hombre. Vosotros, continuamos con el estudio de maestría, sois, cuando hacéis las cosas que son de la naturaleza del adulterio, es que se le llama pecado. Ojo con esto, ¿verdad? Por eso el bien vino a vosotros, a la esencia de toda naturaleza, para restaurarla a su raíz. Ahí le está hablando de la persona de él, que es el creador de todas las cosas, vino a vosotros Para restaurar. a la esencia de toda la naturaleza a su raíz. Luego continuó diciendo, por eso os enfermáis y morís, porque estáis privados de los que os puede curar. Por eso la Santa Cena dice eso. Sí. Wow. El que tenga mente para entender, que entiende. Está dando prácticamente cuál es la respuesta. Parecieran palabras filosóficas, ¿verdad? Por eso dice, habla del gnosticismo aquí, que tiene una relación con algunas palabras gnósticas. ¿En qué sentido? Los gnósticos, por ejemplo, relacionaban el dualismo, noche, luz. Ya, entonces cuando hay un dualismo, hay presencia de literatura gnóstica. Y hay sabiduría también. También. Lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos que Dios no lo puede conocer por la sabiduría, Sofía es sabiduría, Sofos, ¿verdad? Y Filios, el amor a la sabiduría. Pero cuando estamos con los elementos que son verdad, se puede llegar al conocimiento. Como esto. Sí, como esto, partiendo de la verdad que habló el Señor.
La materia dio a luz una pasión que no tiene igual, que procedió de algo contrario a la naturaleza. Entonces surge una perturbación en todo su cuerpo. Por eso os he dicho, tener buen ánimo. Entonces surge, perdón. Sí, que procedió de algo contrario a la naturaleza. Voy a repetirlo, dice, la materia dio a luz una pasión que no tiene igual, que procedió de algo contrario a la naturaleza. Entonces surge una perturbación en todo su cuerpo. Por eso os he dicho, tener buen ánimo. Y si estáis desanimados, animados en presencia de las diferentes formas de la naturaleza. El que tenga oídos por oír, que oiga. Estas palabras son profundas, ¿verdad? Yo estaba animado. ¿Sí? Por dónde quedarse, dice que lo que procede, dice que, voy a repetirlo como lo dice, la naturaleza, la materia dio a luz una pasión que no tiene igual, que procedió de algo contrario a la naturaleza. Entonces surge una perturbación en todo su cuerpo. Por eso os he dicho, tener buen ánimo, y si estáis desanimados, animados en presencia de las diferentes formas de la naturaleza, el que tenga oído, oiga. Cuando el bendito dijo esta cosa, los saludó a todos diciendo la paz sea con vosotros. Él terminó ese comentario ahí, ¿verdad? Guardados de los que vengan a quererlos extraviar, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Eso fue un estudio, esto es un estudio de que hasta el día de hoy nace la hipótesis, y por eso creen los gnósticos, cierta corriente, ¿verdad? ¿Cómo es el Hijo del Hombre? Está dentro de vosotros. Para algunas teorías que nosotros ya existíamos y lo que estamos viniendo a cumplir es una misión. No sé si eso lo han oído ustedes. Sí. Bueno. Que nosotros ya existíamos en la eternidad y que venimos a cumplir una misión específica. Sí. La eternidad del hombre, usted está hablando de la eternidad del hombre. Bueno, te digo yo que si has oído acerca de eso. No. Sí, cómo no, yo sí, pero ya existíamos en la eternidad y venimos a cumplir un propósito. Propósito. Qué lindo. Entonces hay que buscar, mire, pero no hay que desechar no hay que desechar las literaturas que vengan, sino tratar de entender a la luz del maestro, que es donde está la respuesta. Es que no llegué desde la Jeremías, antes de que naciese te conocí. Entonces ahí esas frases tienen que ver con remontarse a algo, ¿verdad? Y eso es lo intuitivo que he despertado en el hombre, que siempre he estado, ¿cómo? Entonces entender esas cosas. Que ya lo vi, ya lo viviste, en un momento dado lo tuviste, y que Dios te lo despierta. Pero como no es el tema central de esto ahorita, pero sí hay otros teólogos y estudiosos eruditos que hablan que nosotros venimos a cumplir ciertas como responsabilidades aquí. Yo he escuchado, pues. Lo que pasa es que a veces oír ese tipo de literatura como que nos da un poco de temor también y la desechamos. Pero si fuéramos capaces de examinarlo todo, retener lo bueno, hasta dónde lo que te están diciendo hay un error sobre lo que le interpretaron, pero recoger la esencia de la naturaleza del que la habló es interesante. Por ejemplo, dice, ustedes están sentados en lugares celestiales con Cristo. Ya están sentados, ¿no? Así es. Entonces cuando vos estás aquí, vos te vas a preguntar, ¿qué? Yo estoy sentado allá en lugares celestiales en Cristo. Ahora, yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia de ser enseñada y a veces cuando duerme usted está aprendiendo. ¿Cómo es ese fenómeno? No entendí. ¿Cómo no? No entendí. Que a veces vos podés estar en el lecho, tu sueño supuestamente, pero Dios te está capacitando y te está enseñando. Yo he tenido esa experiencia como que me ha agotado toda una madrugada hablando con alguien y después cuando me siento en la cama estoy tratando de recordar cada paso. Lo que pasa es que no nos hemos puesto en ese nivel, pero se puede alcanzar. Por ejemplo, cómo redoblar, estando hablando aquí y poder estar en otros momentos. ¿Cómo se hacía? Tiene la experiencia, es lo que me estoy refiriendo. Que cuando un hombre de Dios le habla de esta experiencia es que yo digo que hay niveles y que nosotros también no nos disponemos mucho para poder entrar en esos niveles. Cierto. Pero cuando uno se despoja del tiempo, de las cosas que nos causan fatiga y nos dedicamos a las cosas de Dios, es posible alcanzar esos niveles. ¿Cómo poder estar orando en español y al mismo tiempo poder estar hablando lenguas también? ¿Y cómo es eso, chicos? ¿Cómo poder estar hablando con la doctora aquí y estar de otro lado
en otra situación. El profeta Kenneth Hagin está predicando, estoy contándole su testimonio. Él está predicando el domingo, él está en el púlpito, y él no está dormido, está predicando. Pero dice el Espíritu, te voy a dar una experiencia que era normal en tiempos de mi iglesia primitiva. ¿Qué pasa? Que ustedes han perdido esa práctica. Esta muchacha, y la verdad que él le está hablando a su espíritu y él está predicando. Él no sabe cómo, no pierde el hilo de la predicación, pero está hablando con el espíritu. Y cuando mira que la muchacha pasa adelante, le dice, te voy a mostrar a ella de dónde viene. Y él sigue predicando, pero dice que al verla a ella, se trasladó y pudo verla el día sábado, y él en la parte trasera del vehículo que andaba con el muchacho músico de la iglesia, practicando sexo de por el lado. Entonces él le dice, mira lo que están haciendo, como cuando le dice Ezequiel al pueblo de Israel, mira lo que hacen esto. ¿Se acuerdan cuando lo metió en el templo? En el mero templo estaban haciendo cosas indebidas. Y detrás de las paredes. Más cosas. Entonces le dice, te das cuenta, mira dónde viene, y vienes creyendo saber que nada está haciendo malo. Te estoy yendo para que mires que mi justo juicio siempre me lo voy a aplicar. Y después lo traslada y sigue predicando. Wow. Y después él y le dice, y después se queda él. No perdió el hilo del predica que está predicando, pero tampoco perdió el momento de esa traslación a un tiempo, cómo hacer, hermano. Y le voy a poner trabajo a Dios cómo lo hace. Ese es Dios. ¿Cómo se llevó a Felipe? Lo saca de esa mano. Mire, Dios nos dio la mente con 3 niveles: el consciente, el subconsciente y el inconsciente, y el espíritu. Entonces el espíritu está más antes de esos 3 niveles de la mente, de la razón. Entonces Dios usa el espíritu para hablarle a todo lo de la mente. Entonces él le dio la que estaba predicando era el consciente, y en el subconsciente estaba él haciendo todo. Me imagino yo por ahí, dándole los lugares a todos, a cada área de la mente. Pero no deja de ser, estaba con él. No deja de ser complicado a la mente humana comprender esto. ¿Cómo se logra? Lo podemos recitar así, pero ¿cómo es el proceso? Es complicado, tiene que ser un poder mayúsculo, supremo, para poder hacer eso. A mí eso. que me había podido, porque yo puedo estar aquí en esto y en esto y en esto, así a mí que me lo dio. Ya lo Sigamos, pues entonces el Señor le dijo pues que lo siguieran, ¿verdad? Guardados, sí, seguidme. Pero venimos al mundo a cumplir un propósito, ¿verdad? No, ya salí de esto cuando le dijo, tened ánimo y no estéis desanimados en presencia de las diferentes formas de la naturaleza. Yo creo que cuando se habla de la naturaleza, se está hablando de la naturaleza donde proceden todas las cosas. Como dice el de la raíz. ¿Verdad? Exactamente. Su origen, donde viene todo. Porque de hecho el hombre es espíritu también. Entonces cuando decíamos en qué nos parecemos a Dios, porque tenemos un espíritu también. Entonces quiere decir que mucho de la enseñanza que está dando aquí, de trasladarse a las raíces mismas de la naturaleza, es la procedencia y su origen que tienen en Dios las cosas. Disculpe que alguien me dice. Sí, no pongáis más reglas de las que os he designado, ni deis una ley como la del legislador, para que no seas constreñido por ella. Capítulo 5, vamos a entrar en capítulo 5. Sí, padre, pero pienso vamos a pasar una división de lo editado, que es lo que nos interesa. Pues estamos, por ejemplo, cuando yo le enfoco, eso es lo que yo quiero que enfoque, ¿no? Ya en lo anterior, ¿cuál es el tema enfoca que es donde trae la dualidad? El pecado, ¿cómo se origina el pecado? Sería una de las preguntas que yo lo preguntaron. ¿Cómo se origina el pecado? Hay pecado y ustedes son los que hacen. Entonces le está diciendo algo. Y si la materia sufre transformación, que fue la otra pregunta que le hice. ¿Qué es lo que les digo? Todo volverá a la raíz. Si a veces uno se pone a filosofar y se queda arriba a veces, porque no comprende esos escalones, cómo es que van. Tiene que despertarle la mente Dios a uno. Porque mire,
Miren, si usted se lee, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, y le invito a que lo lean, usted se va a quedar asombrada con la filosofía de Santo Tomás de Aquino. O sea, en la defensa de Dios hablo, ¿no? Porque hay filosofías vulgares que rechazan la existencia de Dios, pero la filosofía de Santo Tomás de Aquino era al contrario, dar pruebas de esa existencia de Dios usando una filosofía. Es lo contrario. Tiene que ser una mente súper despierta para tomar los detalles de la naturaleza y explicarlo de tal manera para que nos demos cuenta que Dios existe. Por eso yo le decía, Santo Tomás de Aquino sería una de las buenas lecturas que tengamos. Y a pesar de que son apócrifos, Sí. tienen cosas ocultas, verdades ocultas. Volvemos a lo mismo, porque el hecho que haya una pregunta que no entendí yo, porque no aparece registrada, digamos, en los evangelios sinópticos, Ajá. no quiere decir que el maestro no lo haya dicho. Por eso aquí vamos a ver que le dicen ellos, dudamos que si el maestro te habló de esto, le dicen a María Magdalena, porque lo hubiera comentado con nosotros. Entonces ahí hay como una cierta queja de ellos, de por qué le comentó a ella cosas que pudimos manejarlas entre ellos. Sigamos para que lo miremos de tal detalle. Capítulo 5, cada vez que vayan a hacer una valoración, ponen valoración del capítulo 5 según con respecto, y me ponen pues cuál es el tema. En este caso, dice, cuando se habla del evangelio del reino, lloraron mucho ellos, diciendo, ¿cómo iremos a los gentiles y anunciaremos el evangelio del reino del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre, si a él no le perdonaron como nos perdonaron a nosotros? O sea, la pregunta es, ¿cómo nos van a escuchar si a él mismo lo rechazaron? Porque eso era difícil, ¿verdad? Si a él no quisieron aceptarle todas las fuentes de su ¿cuáles fueron las fuentes? A ver, recordemos un poco. ¿A qué se dedicó Cristo a anunciarle para decir que él era el Hijo de Dios? ¿Qué fuente tocó él? ¿Qué recuerda? Sí. Porque es la que más usaba. Pero ¿a dónde él dijo, si no me creen a mí, Hijo de Dios. ¿a dónde dijo que había que remitir? ¿La Escritura? A las Escrituras, en primer lugar. Porque las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Correcto. Y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Está hablando del Antiguo Testamento. lo que estaba Con hablando. eso confronta a cualquiera. Porque hasta los mismos que lo estaban rechazando, les está diciendo, ustedes tienen un problema de interpretación. Ya viste cómo las desbarató la misma, porque ellos usaban las Escrituras. No, le dice, ustedes están mal porque ustedes lo que están teniendo es mandamiento de hombre, no están usando el texto como debe ser. ¿Dónde está eso? Mateo 23, que te gusta mucho, ¿no? ¿Verdad? Les da durísimo porque estaban torciendo el texto bíblico y él vuelve a remitirse a la Sagrada Escritura, que es la que le da la autoridad a él para hablarle. Le bota todo, le cae. Le hablan de Moisés, le hablan de Abraham, pero si fuera de Abraham, ustedes se gozarían y me dirían porque Abraham se gozó con Virgilio. O sea, les destruyó el mismo puente que ellos estaban utilizando. Pero se quedan desarmados completamente ustedes. La bienaventuranza dice que es la que enfoca al Señor para darle el verdadero enfoque que lo que era la ley. Él la trajo y le dio el verdadero enfoque, Ajá, entonces, que es lo que habían torcido ellos. Ellos estaban hablando de un evangelio sin esperanza, que destruía, por ejemplo, la gente de dignidad que venía de la pobreza, como que no tenían esperanza, y era la interpretación antojadiza que le daban a los textos bíblicos. Por eso es que él aparece en una zona marginada y no se va a donde los grandes eruditos, porque los eruditos allí entraban en cupiecuni con el gobierno también. Estaban legitimando las órdenes de Roma, las órdenes de Herodes, tergiversando los textos bíblicos solo para mantener una ocupación militar y tener los privilegios. Desde ahí vamos. una corrupción. Y a ellos no representaban los intereses del reino de los cielos. Y por eso fueron sus más encarnizados enemigos, ¿no? Es lo que persigue la Iglesia Católica, exacto. ¿no? ¿Por qué se ganan eso? Religión. Bueno, porque la esencia de donde viene todo deja sin esperanza a la gente. Entonces, por eso cuando aparece Cristo, toda la gente se va detrás de él, porque las palabras que él hablaba eran palabras con autoridad, y se le llenaba su mente, su corazón, le levantaba
todo. vivificaba, Oh, palabra de vida. palabra de ¿no? vida, sumamos los milagros que hacía entre ellos y todo, la esperanza del reino completamente. Entonces, esto cuando le dice, ¿cómo nos escucharán a nosotros si no le perdonaron a él? ¿Cómo nos perdonarán a nosotros? Entonces María, aquí va María. María se levanta, saluda a todos y dijo a sus hermanos, no lloréis ni entristezcáis, ni estéis indecisos, porque su gracia estará enteramente con vosotros y protegerá. Y hay una mujer se levanta a decirle que es la gracia la que va a hacer todo posible. A ver, ¿cuántas veces fue rechazado Cristo entre los inventos o estratos sociales? No una vez, hable vez. Pero no obstante, dentro de esos grupos Hasta los mismos hermanos le enseñaron. había un remanente que siempre quedaba de lo que escuchaban. Entonces nunca podemos medir el evangelio y la eficacia de ella por las cantidades de gente que se convertía, sino más bien por la eficacia de las transformaciones que sugerían. Ahí estamos. Entonces es que alguien me dice, si vos querés, por ejemplo, catalogar a un libro canónico, el efecto que traía la multitud, pero muchas veces las multitudes no venían, sino que era un remanente el que venía también. ¿Y por qué les dijo? Me dice, ¿por qué quieren comida? Cuando les digo la verdad, se regresaron. Si quieren ir ustedes también. Ajá, y los regañó a ellos. El rey les dice, si quieren váyanse. No era ese el asunto. Entonces se capta por qué le dice ella, ahora es la gracia, que siempre estará con vosotros. Antes bien alabemos su grandeza porque nos ha preparado y nos ha hecho hombre. Cuando María dijo esto, dirigió su corazón hacia el bien y comenzaron a discutir. Aquí están las palabras de Pedro. Pedro dijo a María, hermana, sabemos que el Salvador te ha amado más que el resto de mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerda y que conoces, pero nosotros no, ni la hemos oído. Respondió María y dijo, lo que se os oculta os lo anunciaré. Aleluya. Alabado. Y comenzó a decirles estas palabras. Yo vi al Señor en una visión y le dije, Señor, hoy te he visto en una visión. Y él respondió, dichosa tú que no has vacilado al verme, porque donde está la mente está el tesoro. Ahí le puso mente, ya miraron. Porque donde está la mente está el tesoro. Que no ha vacilado al verme. Ahí tenemos un comentario, dice lo que dice. Donde está la mente está el tesoro. ¿A dónde dice allá? Donde está tu corazón está tu tesoro. Dicen los evangelios. Porque lo anhelaba, lo amaba. Por eso es que lo anhelaba, es lo que está diciendo, ¿no? Ahora, tenemos que ver algo, un poco de psicología, ¿verdad? Porque no descartemos que la psicología, todos dicen que es mala, no, dependiendo del ángulo que la miremos. Porque ya mira, te dijiste algo que es válido. Cuando hablas de los tres, conscientes, tenemos que ver eso. Porque tampoco Dios no le va a dar un conocimiento a esa gente grande filósofo, que es la aplicación a que le tenían que ser correcta, que le dieran. Entonces la filosofía es buena si la filosofía toca la verdad anunciada por el maestro. Estamos bien ahí, ¿verdad? Sí, está la epistemología. Sí, es que, está bien. La filosofía es buena cuando está desde el ángulo en que te la enseñan, pues. Y en este punto, desde la verdad del maestro. Tengo un comentario. Sí. ¿Será de estos cosas ocultas, verdades, que solo lo tenía María Magdalena? De ahí habrán sacado el resto de filósofos locos, que fue la mujer de Jesús. Puede ser que lo hayan tergiversado las palabras de ella. La tergiversaron porque sus mismos discípulos estaban con problemas de entendimiento. Ahora, debemos recordar que eran gente humana también, hermano. Y muchas de las fallas también son humanas. A ver, todo lo que hicieron era correcto. Hay que pensar en profundidad eso. Eran escogidos, pero tenían problemas también ellos, como humanos que eran. No, pero es que ahí está la grandeza de que ellos eran hombres comunes y cualquiera. Sí, tal vez lo que no me puede explicar es que diciéndole que sí hubo fallas humanas en los discípulos. Sí hubo fallas humanas. Qué grande. Y a veces podemos decir, David, todos fallaron. pueden ser cosas que ellos no le entendieron en el momento y dieron el paso. Y
El maestro es el que sopesaba los corazones y todo, con qué intenciones se hacían las cosas. Por eso está Jeremías 33:3. Sí, ahí está. Clama a mí, yo te Sí. responderé. Fuego oculto. Definitivamente. Yo le decía a Tirso la última vez que no es que estés cuestionando uno los pasos bíblicos ni las cosas que se dan en la Biblia, pero cuando vos lees la Biblia con el ojo crítico, te vas a encontrar que sí, Dios mismo está preservando y autorizando que se eliminen las personas que van a causar problemas. Claro, pero claro. Le dice, por ejemplo, mira, le dice, ahora que yo me muera, eliminarse, dice a Ander, creo que le dice. Sí. A Ander, el general que le Cuando dice, David. Sí, porque yo una vez muerto, le dice David, no te va a dejar gobernar. Entonces, si vos comenzás a pensar con el ojo de bien, no está mal ese consejo, dice uno. No creo, porque ese consejo, recordemos que viene de Dios también. Ahora, Dios no va a eliminar lo que son enemigos de la cruz. Lo va a eliminar, lo que no se dispusieron lo va a eliminar. Todos los que son enemigos de la cruz no van a tener parte de liar. Todos los que eran enemigos, la apostosis, todos los que son comprados con la sangre, todos los que tienen parte en el reino, millares se van a perder de ese universo creado. ¿Por qué? Porque las decisiones, su corazón no estaba acorde con la aceptación de las demandas que Cristo hacía. ¿Me explico? Muchas veces nosotros nos volvemos sentimentales, nos volvemos hasta a veces más justos que Dios, queremos que sea en nuestras decisiones aún. Aquí iba el comentario también de la capacidad de raciocinio que también Sí. tiene cada quien. Ajá. Porque si conocemos, tenemos conocimiento, vamos a tener sabiduría, interpretación, pero el que no la tiene, que casi son la gran mayoría de todas las iglesias, van a decir, esa está loca, hablando de locura. Te voy a explicar por qué digo esto. Yo he estado en concilios religiosos y voy a guardarme el nombre, pues, porque de hecho ya estas personas no viven, se murieron hace años, el año pasado murieron. Como capellán he estado metido en muchos círculos ecuménicos y distintas cosas. Y entonces se dio un debate, ¿no? Como eso que le gusta a la lectora. Y entonces, Yo gané uno. ¿y qué pasa entonces? Cuando uno de mis capellanes dice que la pandemia viene, bueno, son cosas que uno entiende así, ¿verdad? Viene por desobediencia y viene un montón de cosas, viene el ecuménico y ataca diciendo no creo en ese Dios. Y entonces dice, literalmente voy a recitarle las palabras que él habló, porque estábamos en el concilio, pues estábamos reunidos. El Dios del Antiguo Testamento no es mi Dios, dice. Y entonces le dice, porque ese Dios que mandaba a matar jóvenes, mujeres, y se centró en las pasajes cuando los amanecitas y todas las que no es mi Dios, dice. Entonces él anticipó de que aquí había habido un problema de hermenéutica y de cosas, pero que no podían ser las palabras de Dios mismo. Mira hasta dónde llega el asunto. Entonces dice, para mí, el Dios del Antiguo Testamento no es mi Dios, dice. Entonces la gran pregunta es, y él dice que con el nuevo, con la gracia y todo, ahora estaba de acuerdo, pero que no en el antiguo. Entonces, si nos ponemos nosotros que las grandes cantidades de gente, cuando Dios mandaba a decir que se terminara con esos pueblos, alguna razón había, razón de orígenes, volvemos de nuevo a los orígenes de donde se provoca la maldad. ¿Y quiénes son? Son gente que van a provocar daños considerables a la raza humana. ¿Por qué se mandan a destruir el diluvio? Porque todo pensamiento era de continuar la maldad. Y dice, me dolió en el corazón. Me dolió no el arrepentimiento como el de hace el humano. Me duele porque tengo que aplicar un juicio regulador contra todo lo que se han levantado. Entonces Dios tiene que incurrir en la historia, o interrumpir la historia, o irrumpir, dicen algunos, en la historia, para cumplir su propósito. Aunque eso tenga que ser eliminar a todos los que no están de acuerdo. Ahora, el hecho de que yo no esté de acuerdo no quiere decir que yo estoy teniendo una hermenéutica sana, sino lo que no estoy entendiendo son los propósitos divinos. Correcto. Porque eliminar a los malos, eliminar a los que van a causar daño,
Más bien yo puedo ver una gran misericordia que a esta altura el diablo todavía está dando que hacer y los está dando problemas. Y no solo ahorita, va el milenio y al final del milenio continúa. O sea, la paciencia que tiene nuestro Dios es grande. Porque lidiar con alguien de esa naturaleza y llevarlo hasta las últimas consecuencias quiere decir que hay una paciencia enorme. Entonces, lo que te quería decir es esto: dentro de esas grandes decisiones que se toman en la Biblia, se manda a eliminar a la gente que no está de acuerdo con Dios, los que no están de acuerdo en el proceso de lo que Dios nos puso. Acaba con Abner, acaba con fulano de tal, hacen un cambio en el sacerdocio, vas a llamar a esos sacerdotes que son los que están contigo. O sea, se mira todo el proceso, como Dios lo va ordenando. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, vos te has fijado gente que por muy religiosa que sea, con su activo religioso, su lenguaje religioso, son enemigos de la cruz. Yo no quisiera caer en esto, pero hay gente que la tiene en un peldaño grande, pero tiene errores crasos horribles también. Y era solamente porque hay un grandes personajes, ¿no? Que son beatificados. Ahora, hay que ver en la historia el ángulo, ¿no? Con que se mira. ¿Queremos a Lutero, sí o no? Sí. ¿No quieren a Lutero ustedes? Claro que ese Lutero es descomunal. Pero a profundidad cuando estudias a Lutero, cuando vos miras a Lutero, hay lados oscuros de Lutero. Así es correcto. Algo sencillo que mirás y que no debería ser así, que era antisemita. Entonces alguien que está contra el pueblo de Dios no ha entendido todavía. Cierto, era antisemita. Y dentro de nosotros, pastores, tenemos gente que odia al pueblo de Israel. Yo te pudiera decir amigos muy cercanos que me han dicho. Yo no es que lo odio, yo no lo odio, lo amo. No, yo me refiero Pero pastores lo odio que no están de acuerdo con Israel. Y lo oigo hablar. ¿No han leído Romanos capítulo 11? Sí, ¿No lo han entonces leído? yo les digo a ellos que tenemos un problema, hacer una relectura. No ha comprendido el propósito divino. Ya. Mira, una vez estoy hablando con un pastor y me digo, Satanás es tan peligroso que es como una culebra, después de estar congelada te le echas al seno, pretender darle calor y que no te va a morder. Te va a prensar, porque esa es la naturaleza del diablo. Que es traicionero, es Se cruel. presenta como benigno. Se te presenta cuando hay necesidad. Miró una serpiente que estaba súper congelada, la metió en su regazo para calentarla, pero una vez que la serpiente se sintió realizada, lo primero que hace es el ataque. No hay integridad, no hay nada ahí. Entonces vos lo que estás viendo de que cuando estamos metidos en el proyecto de salvación, va a haber gente reacia al pueblo de Dios, a la misericordia de Dios. ¿Quién puede eliminar la misericordia de Dios por todos sus extractos? Nadie. Si nosotros mismos somos alcanzados por la misericordia de Dios. En el mismo diablo. ¿Verdad? Entonces cuando le dice al sacerdote José, no es este caso un tizón arrebatado del fuego, le dice. ¿Quién eres tú para ahora decir que es Dios el que lo está rescatando? Entonces, a eso se refiere que ¿por qué María Magdalena le dio esta revelación y no se lo dio a los demás? Era de mente más abierta, era posiblemente una líder nata que podía haber tenido mayor aplicación. Era una gentil de Magdalena. No, y tenía una capacidad enorme, según lo que han hecho estudio profundo de María Magdalena. Entonces mira lo que le digo, porque no quiero perderme de donde voy. Yo te vi, dice, te vi en visión. Me han visto porque no han vacilado al verme, porque donde está tu mente está tu tesoro. Y le dije, Señor, ¿cómo ve el que ve la visión? ¿Por el alma o por el espíritu? La otra pregunta planteada. Respondió el Salvador y dijo, no ve por el alma ni por el espíritu, sino la mente, que está entre los dos, que es la que ve la visión, que es clarísimo. Ahí
espérese. Sí. No es por ninguno. Ni por el alma ni el espíritu, sino la Por mente la que mente. está entre las dos, que es la que ve la visión. Interesante eso, ¿verdad? Sí. Mira, para ayudarles en algo, el nefesh, el alma, el ruah, están amalgamados dentro de la persona entre estas vías. El Ruah es el espíritu. Ruah, espíritu, y nefesh, el alma, ¿Ok? están amalgamados, digo que están entrelazados, pero con sus propias funciones cada uno. Es para tratar de ver esto, cuando dice, puede ser que tengas un libro de bibliografía y te vaya a dar mayor entendimiento a lo que te voy a decir. El Ruah y el Nefesh. ¿Qué es lo que dice ahí? Que en la mente está entre los dos. Entonces, a ver si nos ubicamos. La que hace los procesos de la lectura es la mente. Mientras la mente no ha sido vivificada por el espíritu, los procesos que ésta realiza se vuelven obstaculizados. Por el espíritu. Por el espíritu. Ahora, lo que estoy tratando de decirle es que cuando el espíritu ha vivificado nuestra alma, pues es más sencillo. Mi mente está abierta a poder recibir cualquier revelación y visión que Dios quiera dar. Porque después de la caída, el ser vivificado con nuestra alma es preparar a nuestra mente para hacer las lecturas necesarias para poder recibir todo aquello que tiene que ver con la revelación divina. Después de la caída, el ser vivificado, Está capacitado en 2.14, 2.15 para recibir toda capacitación. Recuerda que la capacitación viene de Dios, y de hecho la visión o el éxtasis está relacionada con ese poder de llamarle las cosas que no son como si fueran. para que le entre la fe. Yo voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo sencillo. Cuando Petros, pequeña piedra, Petra, el ángulo principal de la roca más grande, le dijo, basta y come, Pedro, el lienzo. Le dijo, nunca mi boca ha entrado cosa inmunda. Y parece mentira, que él está recitando pasajes de la Torá, donde están específicos los mandamientos de no comer cosas inmundas. O sea que Pedro lo que hace es recitar pasajes levíticos de que él nunca ha comido cosas inmundas. Pero viene la acción del Espíritu y le dice, no llames tú inmundo lo que tu Señor ha limpiado. Quiere decir que el poder vivificador de la cruz estaba por encima de ya lo que estaba caído y que fue reestructurado nuevamente. ¿En qué momento me reestructura el Señor mis visiones, mis pensamientos y todo? Cuando entro en una comunión con su Espíritu. Fue reestructurado. ¿Sí? Reestructurar es volver a reconstruir aquello que ha sido destruido, restaurar, reconstruir. ¿Qué pasa si Dios no le da la visión a Pedro? Pedro se hubiera resistido, porque él estaba centrado en los pasajes de la Torá. Nunca en mi boca comas nada inmundo, ni ha comido nada inmundo. Pero viene él y le habla, y tuvo que darle con una revelación que estaba por encima de todo lo actuado, que es la cruz del Calvario. No llames tú inmundo lo que tú seas. La sangre poderosa. Wow. Si no ha sido esto, Pedro jamás hubiera aceptado ninguna sugerencia que se le hubiera hecho acerca de esto. Entonces, ¿a qué me refiero con la mente? La mente son las que hace los correctos procesos mentales, dirigidos por el Espíritu. Mire lo que noté yo. Si no ha sido este comentario, no hubiese sido entendido. Expresiones dirigidas por el Espíritu. Así es. No, o sea, ¿Quién está por mire, la cruz es locura, ¿ves? Para los que se pierden, pero para Dios es sabiduría de Dios. ¿Quién fue hecho sabiduría de Dios? Cristo. ¿Quién es hecho justificación de Dios? Cristo. ¿Quién es hecho santificación de Dios? Cristo. ¿Quién es hecho qué? Decime todo, es Cristo. Lo que Cristo hace en la cruz está por encima de todo el desorden creado por el pecado y prepara la mente de la nueva persona, la nueva criatura, para ser apta para lo que Dios le quiere mostrar. quiere nombrarnos. Mostrar, revelar, Mostrar. Dar. sí, mostrar, revelar, Revelar.
Deuteronomio 29. Sí, 29. exactamente. Ahora fíjese bien que cuando le dice esto, o sea, le está diciendo que la mente va a ser capaz de reproducir lo que Dios quiere a la medida que la verdad ha sido aceptada en su espíritu y en su alma. Vuélvalo a decir. ¿Ya? Vuélvalo a decir. Que la mente va a ser capaz de reproducir lo que ya ha sido aceptada en su espíritu y en su alma. Qué bonito. Por eso es que Pablo dijo, y nosotros, refiriéndose a todos los que son lavados en la sangre del Cordero, tenemos mente de Cristo. Lo decía aquel Mi que, hermano, qué va. ¿verdad? Ahí hay sabiduría No me voy a tremenda. decir hasta que siga diciendo todo. Ahí está, Todo el día debería expresar. a su nombre y gloria. Sí, Esto es tremendo, pero esto es profundo, ¿verdad? Que estamos leyendo. Claro, mi hermanito. Algo que. Ahora, si alguien no lo ve con la profundidad en base a lo que estamos estudiando, no lo puede hasta votar esto. No, hombre, eso no Es que puede no se ser. puede. Ni lo acepto. Aquí es donde Dios despierta la intuición. Ahí está, Ahí eso lo es, despierta. Intuición. ahí está. Y muchas veces hablamos, nosotros porque hablamos de intuición y la gente se queda. Ni idea tiene de qué es lo que le estás diciendo. Está hablando, está loco. O sea, para algo hay intuición. Sí. Lo que dice, ay, que la mujer tiene un sexto sentido. No, Dios nos dio la intuición a todos para que entendiéramos lo que el espíritu quiere decir a nuestro espíritu. Sí. Pero sí que muchas veces, ¿verdad? El Señor le decía, no te lo he revelado ni carne ni sangre, sino a mi Padre. Hacer estos procesos mentales para que vos lo puedas reproducir en tu mente, en tu boca, solo el Padre lo puede Por hacer. eso Oseas 6:6 dice, más que conocimiento, come más el conocimiento que El sacrificio. sí, de la palabra. Y oiga lo que dice Oseas 6:6 si me lo permite. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Así es. ¿Cuánta gente ahora de allá pegan los gritos, diciendo que la ropa, que y esto no lo buscan? Les está todo, Ya lo que está Dios todo. quiere para mí. Así es. Entonces, cuando nosotros somos capaces de poder reproducir lo que Dios quiere en nuestra mente, es que hemos alcanzado un nivel de superioridad o espiritualidad. Un teleo. El teleo tiene que ver mucho con esto. Aquí en el capítulo 8 que vamos a entrar, faltan las páginas del 11 al 14 del manuscrito. O sea que hay una pérdida de páginas preciosas aquí para poder comprender, ¿verdad? Este evangelio El Leo es superarse. es la madurez, ¿verdad? Madre. Es más duro porque va complicándose un poco más el entendimiento. Como hay unas hojas que no están, dijimos, caemos a la página 10, dice, y el deseo dijo, oiga ¿La bien, ocho no? el deseo. sí, y el deseo dijo, Página 10. sí, no te vi descender, pero ahora te veo ascender. ¿Por qué mientes si me perteneces? Oigan ese diálogo, Te veo ascender. ahora te veo ascender. No me mientes. ¿Por qué mientes si me perteneces? Respondió el alma y dijo, yo te he visto, no me vistes ni me reconociste. Te serví como prenda de vestir y no me conociste. Cuando dijo esto se alegró mucho. De nuevo llegó a la tercera potencia que se llama ignorancia. Miren estas palabras, tercera potencia. ¿A qué más o menos nos recuerda esas cosas? Las vestiduras del alma. Le dice, no te he visto ni me reconocí. Es decir, yo te vestí. Dice. Ajá. Lo primero que le dije, te vi descender, pero no te vi ascender. Le dice. Sí. Después le dice, yo te vi, no me viste ni No. me reconociste. Te serví como prenda de vestir y no me conociste. Vamos a tratar de terminar el diálogo para poder comprender. Cuando dijo esto, llegó a la tercera potencia que se llama ignorancia. El poder interrogó al alma diciendo, ¿a dónde vas? En la maldad estás atado. Pero tú estás atado, no juzgues. Se dijo la tercera potencia, el alma y una tercera potencia. Y el poder interrogó al alma, interrogó al alma. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? En la maldad estás atado, pero tú estás atado, no juzgues. Y el alma dijo, ¿por qué me juzgas aunque no he juzgado? Juego de palabras, pareciera, ¿verdad? Ahora, tenemos que ver, dice, no fui reconocido. Ay, Dios santo, ¿verdad que sí?
Complicado, ¿verdad? Sí. Este juego de palabras también complicado. Pero he reconocido que el todo se disuelve, tanto las cosas terrenales como las celestiales. Y aquí viene la respuesta, sería hasta en el versículo, podemos decir 18, cuando el alma ha superado el tercer poder, ha subido y ha visto el cuarto poder, Alabado. que adopta 7 formas. Dice Alabado. tanto las cosas terrenales como las celestiales. Sí, todas se disuelven. Cuando el alma ha superado el tercer poder, ha subido y ha visto el cuarto poder, adopta 7 formas. ¿Se da cuenta por ¿Puede qué? conocer o puede vencer? Cuando el alma ha superado el tercer poder, Ajá. ha subido y ha visto el cuarto poder, y adopta 7 formas, y después va a enumerar cada forma. La primera forma es la oscuridad. O sea, son temas bien profundos, ¿eh? Sí. ¿Y este qué? La primera Último, forma. ¿cuánto poder vencer? Sí, miren, vamos a tratar de captar esto. Hay niveles, además, ustedes mismos pasan por este proceso. La doctora Nila Leitón es la misma de hace 2 años porque han pasado un nivel diferente. Ya pasaron el nivel de la tercera De potencia. la tercera, la ignorancia, ¿ves? Sí. Cuando hay ignorancia no se puede saber estas cosas. Y dice que Cristo, cuando éramos ignorantes, no nos tomó en cuenta los errores, porque éramos ignorantes, dice el texto bíblico. No había pecado por esto. porque- No había pecado, pudimos haber dicho palabras fuera de tono, cosas que no edificaban, pero no aplicó juicio regulador porque no lo conocíamos. Pero cuando Él comienza a darte la revelación profunda de su espíritu, ya no te va a tratar de la misma manera. Ni hoy la trata de la misma manera de la que la trató al comienzo, cuando comenzaron en la carrera evangélica. Ya el espíritu no le permite hacer cosas que al inicio ustedes las podían hacer. ¿Me estoy explicando? Sí. Porque a este nivel, al que más se le da, más se le demanda. Entonces están llegando a un nivel que ya la ignorancia queda atrás. Entonces, cuando el alma ha superado el tercer poder, busquemos, si el poder dice, El nivel de oscuridad. ¿verdad? La oscuridad. ¿Y has visto 7 qué? 7 formas. La primera es la oscuridad, la segunda el deseo, la tercera la ignorancia, la cuarta la excitación de la muerte, excitación de la muerte. ¿Cómo es eso? Vamos a ver después. La quinta es el reino de la carne, Reino. el reino de la carne, Santo Dios, así lo llama el Señor, el reino. el reino de la carne. Ah. Y la sexta es la necia sabiduría de la carne. Todos tienen. Sí. Y la séptima es la sabiduría iracunda. Estos son los 7 poderes de la ira. Profundo, ¿verdad? Sí. Si usted se está fijando ya con estos temas, En Gálatas solo se menciona sí, la ira. solo se habla de la ira como una obra de la carne. La carne. Pero ya cuando hablamos de la excitación, Este es el placer sí, del pecado. lo que excita llevar, que de hecho dice Santiago, te lleva a la muerte, pues. Cuando ya estás concebido, te lleva a la Pero muerte. es placer de pecar. La El excitación de la placer, muerte. el placer, por eso se dice que no le des lugar a la carne, ni le des lugar al diablo, topo, sale. Las áreas que han sido redimidas, no se las volverás a entregar al enemigo. Placer extremo sería. Sí, porque siempre el enemigo va a venir con una excitación de una tentación de placer, cobijado en la inocencia que nada te va a pasar. Pero ya sabemos lo que dice el proverbio, que la mujer invitó a un simple a que lo siguiera hasta su lecho, sin saber que debajo de sus colchones estaba el infierno completamente. Entonces, se habla de una sabiduría de la carne inclusive, lo que puede provocar que te acerques a la carne y a sabiendas que te puedes morir también. O sea, la profundidad que debe tener esto. ¿Cuánta gente alucina que porque se aman no van a ser destruidos? ¿Y cuánta gente dicen que pueden amarse y el amor no los va a destruir? Amor ilícito, ¿sí? Amor ilícito. El amor ilícito te va a llevar a la destrucción. Es que Dios es amor y Dios Sí. Como le dijo Laura Pausini a don Francisco, le dice don Francisco, Laura, hoy es el día de la, ¿cómo le llaman? De la diversidad sexual. Un saludo, vas a enviar un
Saludos, dice. Síguense amando porque su amor es puro, dice la obra poética. Qué barbaridad, y ellos son bastante perdidos. Entonces, sabiduría de la carne. Esa es. Eso es. Es que estaba viendo y esto es un proceso que todos lo estamos pasando. En la pregunta, en el 20, el versículo dice, le preguntaron a Alma, ¿de dónde vienes, matador de hombres? ¿Dónde vienes, matador de hombres? ¿O a dónde vas, conquistador del espacio? El alma respondió y dijo, Discúlpeme, le preguntó. Le preguntaron al alma, ¿de dónde vienes, matador de hombres? ¿O a dónde vas, conquistador del espacio? El alma respondió y dijo, lo que me ata ha sido muerto, y lo que me hace girar ha sido vencido. Así que mi deseo ha terminado, y la ignorancia ha muerto. Creo que fue antier, el día que estaban en clase ustedes, que preguntaron qué es lo que busca Satanás de los hombres. Yo creo que hay un diálogo en Babilonia, en el capítulo 17, que dice por qué Satanás busca conversar con las almas de los hombres. Lo que me hace girar ha terminado. Sí, te quedaste por ahí. Y la ignorancia ha muerto. Un eón, yo creo que esto es como en física, ¿no? Un eón, ponerlo ahí en un eón, porque me parece que es como una partícula. Sí. Micropartículas. Sí, en un eón fue liberado de un mundo, y en un tipo de un tipo, y el grillete del olvido que es transitorio. Clase de palabras, mi deseo ha terminado y la ignorancia ha muerto. De un tipo a otro, a un tipo. Sí, en un eón fui liberado de un mundo, y en un tipo de un tipo, y del grillete del olvido que es transitorio. Grillete, sí. Por eso le dice a Nicodemo el Señor que las cosas que Él puede decirle no las va a entender. Hay cosas profundas. Sí. Hay un libro, yo definitivamente yo no lo he leído porque hay cosas que a veces uno tiene su tiempo para leerlas. Grillete del olvido que Sí. es transitorio. Tiene un lenguaje metafísico y no lo he querido leer. A mí me lo prestaron ese libro, pero no. Es más, a mí me hicieron la observación que el libro lo leyera, que hay una oración, porque son revelaciones del mundo caído, de las tinieblas, de sacerdotisas satánicas. Y es obvio que cuando uno lee el libro, se siente presencias raras que se paran a la par de uno. Entonces te dice el lector, si no te interesa, mejor apártalo, no. Pero si vas a leerlo, vas a adquirir una responsabilidad, porque te vas a involucrar con el mundo de las tinieblas para ir a liberar poderes, gente que está atrapada en poderes de las tinieblas, y hace mucho mención de esto, de las partículas. Se llama el libro, si ustedes lo quieren, pero vean, tengan cuidado con él, se llama Él vino a liberar a los cautivos. Ayer leí un poquito de Pedro, el final de Pedro habla de eso. Sí. Esto es peligroso porque son revelaciones de una mujer satánica, y dice cómo ellas, inclusive, para mantenerse ex-satánicas que fueron liberadas de ese yugo que mantuvieron con Satanás, y le escribe la persona que era una parapsicóloga, que escribe el libro, todo lo que le costó a ella liberar a esa muchacha. Pero dice que el ataque fue tan brutal que le hacían ataques dentro de su casa. Ullman es este. No, ojalá fuera. Bullman es muy suave. Este se llama, no es Catherine Baxter todavía. Catherine habla de un tema de este, pero yo creo, así, él vino a liberar a los cautivos. Pónganlo ahí en Google y se los tira. Tiene 3 libros. Tiene 3, lo tenés, ¿verdad? Sí. 3 libros, pero desde que usted lo comienza, le dice cuáles son las estrategias que usa el maligno. Yo lo comencé a leer, pero tuve una cosa que dedicaba tiempo para estar sometido al ayuno de la oración, y en esos tiempos yo no estaba muy de cabeza en las cosas espirituales. O sea, lo que te quiero decir es que necesitas mucha espiritualidad y no tener ventanas abiertas ni puertas abiertas, porque el enemigo puede golpear. Y habló. ¿Vos te acuerdas de Rita Cabeza? Sí. Lo que le pasó a Rita Cabeza. Está loca todavía. Está loca.
y una mujer preparada. Y la tiene un manicomio en el Bueno, ¿sí? y usted, Ah. Y Costa Rica. en Costa Rica, y usted lee los libros de Rita, por favor. Y los demonios le empezaron a seducir y a hacerla que se sintiera más grande. No, a la Rita yo no, si viene la Rita mejor me voy, decía. Y ella ya solo llegaba la Rita y los demonios se le iba de la gente. Pero eso estaba haciendo un efecto en la Rita. Y entonces ella llegó a enaltecerse y a ver a la gente, a los pastores por encima del hombro. ¿Cómo que es? Ahora, tiene que tener cuidado con esto porque son material clasificado. Y el que lo le dice, si no vas a leerlo, mejor guardarlo, pues, y un tiempo cuando te interesen las Es cosas un tiempo, espirituales. es un Sí. tiempo. Pero ¿para quién es recomendado? Para el Ministerio de Liberación, Ministerios de Liberación que viven constantemente bajo un ataque. ¿Y Rita cómo se llama? Cabeza. Rita Cabeza escribe ese, ¿verdad? Pero esta otra, ¿cómo es que se llama ella? Bueno, el libro de Liberar a los Cautivos tiene 3 libros. Y hay una que se llama Guerra Cósmica, que te habla del guión, creo que me está llamando la atención, porque dice aquí, del guión fui liberado de su mundo, y de un tipo, y del grillete del olvido que es transitorio. Desde ese momento alcanzaré el descanso del tiempo y de la estación del guión en silencio. Se está hablando de un mundo físico, cuántico, que no es normal para hablar con nosotros. El guión del Desde ese descanso. momento fui liberado. Sí. Es que no nos había dicho eso. Dice, No, desde este momento alcanzaré el descanso del tiempo y de la estación del guión en silencio. Otra vez, quiero mirar algo, permitidme. Yo creo que ya saliendo del 8 ya... ¿Qué es eso? Guión. Sí, El guión. E-O-N, guión, ¿Cómo es? E-O-N. Sí, yo. Es una partícula de átomo o de compostura de partículas del átomo, creo, pero es un lenguaje más físico cuántico. Una molécula. Pero ya este término, no sé, si usted lo busca, no lo va a hallar en la Biblia acá. El guión, espacio, tiempo, ya usted está hablando de otro, es como que estés entrando en un mundo Ese de, descanso que sigue. un mundo cósmico, ¿no? Sí. Desde ese momento fui liberada del guión y del silencio. ¿Quiere que le cuente algo? Mire, cuando uno está metido de cabeza en esto, tenés que tener tanto cuidado porque hay gente que te puede mentalizar y gente peligrosa que o te vuelves loco, como el caso de Rita Cabeza, que no pudo soportar esa lucha, porque hay que estar preparado también. Hay un reforzamiento en sus palabras y todo, pero no es para todos tampoco, yo lo voy a usar, sino para aquellos Dios se los ha dado que pueden hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos lenguajes de física cuántica y todo? Hay un mundo cósmico. ¿Dónde aparece algo del mundo cósmico? En Enoch, por ejemplo. Para aquellos que no creen que hay lenguaje cósmico, como no en El Enoch. segundo cielo. Sí, Estamos y te hablando. habla de también, Orión. te habla de las playas, de los Oriones, entonces pues te voy a decir que tiene que ver todo eso y esto. Hay un lenguaje, que no vamos a esos niveles tal vez nosotros, pero sí existe el lenguaje. Entonces aquí dice que el silencio llega al descanso del tiempo, cuando estás en la estación del guión en silencio. Hasta aquí María cayó, dice. ¿Se imagina usted estas palabras puestas en la boca de esta mujer? Dicho esto, María cayó, pues hasta aquí había hablado el Salvador con ella. Entonces Andrés respondió y dijo a sus hermanos: decidid lo que queráis sobre lo que ella ha dicho. Yo al menos no creo que el Salvador haya dicho esto. Wow. ¿Fue Andrés? Sí, porque ciertamente estas enseñanzas son ideas extrañas. Claro, en la época eso era... Hablar de eso, ahorita que lo estamos hablando. Porque hablar de esto, De estas enseñanzas son ideas extrañas. Pedro respondió y habló sobre estas mismas cosas. Lo interrogó sobre el Salvador. Realmente habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros. jeje, Debemos volvernos y escucharla todo. La prefiere a ella antes que a nosotros. Entonces María, llorando, dijo a Pedro: hermano mío, ¿qué piensas? ¿Piensa que yo misma he pensado esto en mi corazón? ¿O que miento
sobre el Salvador? Respondió Leví, dijo a Pedro: Pedro, siempre has sido de mal genio. Ahora te veo contender con la mujer como los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? ¿Quién dijo eso? Está hablando Leví. ¿Quién? Leví. Respondiendo Leví dijo a Pedro: Mateo, ¿qué? sí, Mateo. pero tú siendo de mal genio, te veo contender con la mujer como ahora lo miramos. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Wow. Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. Más bien avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto y separémonos como Él nos ha mandado y prediquemos el Evangelio, sin establecer alguna otra regla ni otra ley más allá de la que el Salvador ha dicho. Y cuando vieron esto comenzaron a salir, se acabó la discusión ahí y comenzaron a proclamar y predicar. Fíjate que hasta ahí llega. Podría repetir lo último. Hasta ahí llega. Es bien complicado, ¿verdad? Pero ya esta última parte. Pero es que todos Sí. son complicados y la cuestión es por eso no están en la Biblia. Sí, por eso es que ahí vamos, ¿verdad? Sí. Usted mira que el mismo discípulo le dice: yo no creo ni que el Salvador te haya hablado Le he esto. hablado a una mujer. A una mujer primero. Más que la miraban hacia las mujeres también. Y, Más que ella había sido liberada. Y le dieron. Solo quiero que lo último, Sí. lo último. sí, Que no creo que dice, sí, no, Mateo le digo, si el Señor la ha hecho digna, ¿por qué Ajá. tú la vas a rechazar? Ajá. Por eso la amó más que a nosotros. O sea, le está diciendo, si algo, por algo la buscó a ella, es porque la amaba. También avergoncemos y revistámonos del hombre perfecto. Correcto. Separémonos como Él nos ha mandado, que sigamos haciendo lo que a nosotros nos indicó Él, Separémonos. hacer lo que Él nos ha indicado.